Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en nuestro mirador de la economía política nacional e internacional. Bueno, Luis Fuentes, José Goldenberg, Enrique Provencio, gracias por seguir con nosotros. Quiero advertir a ustedes que este programa lo hemos grabado con anticipación al 1 de julio y consecuentemente no vamos a hablar de resultados que no conocemos. Pero podemos seguir con nuestra reflexión inicial de la democracia como problema, planteándonos el tema de la agenda que viene, es decir, qué tipo de agenda tiene que enfrentar el país, el nuevo gobierno en formación, los partidos que no ganaron y que quedaron por ahí, el Congreso que se va a formar, etcétera. Es decir, ¿qué tenemos por delante? Sería la pregunta más general, José Goldenberg. Bueno, creo que hay dos temas muy visibles y otros que no lo son tanto, pero que son, desde mi punto de vista, fundamentales. Los dos visibles son la corrupción y la violencia y la inseguridad. Yo creo que nada ha corroído más el aprecio a las instituciones públicas en los últimos años que los documentados casos de corrupción persistente. Yo creo que eso es, sé que voy a abusar de la metáfora, es un auténtico cáncer. Y creo que están dadas las condiciones pues, para entrar en serio. Entrar en serio quiere decir una política de persecución legal de la corrupción, es decir, combatirla de manera justa y no de manera vengativa. Y creo que si eso sucede... Para no tener castigos ejemplares. Exactamente. Digamos. Es decir, se trata de que haya justicia y que ojalá se pueda hacer pues, en los términos mejores que marca la ley, es decir, respetando la presunción de inocencia, estableciendo los expedientes bien, permitiendo a quien sea acusado de defenderse, no juicios mediáticos que acaban con la fama de las personas antes de que un juez haya dictaminado si eso no es culpable. Creo que eso es un asunto que requiere en efecto de voluntad política y que ojalá se atienda. El otro es un asunto que no basta con la voluntad política. Es decir, el tema de la violencia y la seguridad, pues todos lo sabemos, ha devastado territorios, ¿no? Y ha afectado a individuos, a familias, a comunidades, y la verdad es que no está fácil revertir eso. Pero otra vez, necesitamos seguridad tratando de que al mismo tiempo se fortalezca el piso básico de derechos humanos. Es decir, seguridad en democracia quiere decir seguridad con respeto a los derechos de las personas. Ahora, esos son los dos temas que creo son muy visibles. Los otros dos creo que ustedes los han puesto sobre la mesa, pero que no acaban de tener, digamos, ese impacto en los circuitos de deliberación pública. Y son, pues, el crecimiento insuficiente de la economía y el tema de la desigualdad. Yo creo que esos son los dos grandes temas que hacen que la sociedad mexicana sea una sociedad no integrada, sino una sociedad polarizada y una sociedad además con altos grados de irritación y con razón, pues porque millones de jóvenes que han accedido al mercado de trabajo en los últimos años simple y sencillamente no encuentran pues un trabajo, digamos, a la altura de sus expectativas. Ustedes lo han documentado, lo que crece más es el trabajo informal. El trabajo formal no crece con la potencia que se requeriría, y yo creo y esperaría que a futuro pues esos dos temas sí estuvieran en el centro del debate público y que por supuesto pues fueran retomados por el Congreso, por el Ejecutivo, por los gobiernos locales y demás. Luis Fuentes. Y en ese sentido, creo que hay un elemento territorial que es fundamental que los que se hacen cargo de los nuevos gobiernos, los nuevos ejecutivos, asuman la República. Pensar en la República, el enorme esfuerzo que tendrá que hacer
quienes asuman el Ejecutivo Federal en términos de un nuevo acuerdo con la República, porque ¿Te refieres a revisar el federalismo? Así es, en su sentido más amplio, sin caer en esa tentación de hablar del norte y sur, ¿no?, que es tan perniciosa, sino realmente reconocer que se debe tener un nuevo acuerdo a fin de revisar las facultades, responsabilidades, discutir el centralismo, la descentralización, pero es fundamental que esté en el reflejo inmediato en la construcción de esta visión de país a 2018 o 2024, es pensar en la República y asumir plenamente lo que ustedes y el programa y el nuevo curso de desarrollo sostenido. La economía no va a crecer, o sea, sabemos si la incertidumbre global se va a mantener. Esto implica poner en el centro la noción de que una economía que no crece tendrá que nuevamente recargarse en revisar si los programas sociales, quisiera hablar de esto, no de la política social, tienen la capacidad de dar protecciones mínimas a la población que va a seguir viviendo con ingresos que se están erosionando, salvo que se asuma plenamente la agenda de los salarios, y también habrá que asumir la urgencia para mí de algunos de los temas que no se han mencionado, la construcción de un sistema universal de salud para garantizar salud como un elemento fundamental, ir más allá de las propuestas de transferencias monetarias, que sin duda son necesarias y cumplen un papel, digamos, de compensar la carencia de ingresos, pero si no se asume que la política o los programas sociales son incapaces de proteger a la población de lo mínimo ante la situación de una economía que no crece, pues estamos en una situación realmente de mayor malestar. Enrique. Han puesto coordenadas alrededor de familias de problemas: corrupción, inseguridad, crecimiento, desigualdad, derechos. Y estamos ya en el momento y en la hora de plantear los problemas para reconstruir agendas de gobierno. El escenario de casi todo el próximo año, desde ahora, mediados de 2018 hasta mediados de 2019, nos lleva a construir nuevos presupuestos, a formular un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a poner en juego... Y a formular también, quizás, si hubiera tiempo, formular la planeación misma, ¿no? Exactamente. Reformular la planeación a eso misma. Iba, a la planeación. Entendemos cosas distintas por planeación actualmente, pero yo lo voy a resumir. Discutir públicamente los problemas para encontrar las mejores soluciones y hacer el máximo y mejor uso de los recursos que tenemos disponibles en el presupuesto y más allá. Eso implica discutir, eso implica deliberar, eso implica hacerse cargo de que hay un pluralismo actuante y además hacerse cargo de una relación de poderes, ejecutivo y legislativo, para comenzar. ¿Cómo ven ese panorama? ¿Cómo podríamos discutir mejor? ¿Cómo reformar prácticas que están un poco anquilosadas en la planeación? Muy anquilosadas, diría yo. Poner un elemento que es condición necesaria. La administración que termina debe tener la generosidad, la honestidad, que este proceso, digamos, de término, hacer una entrega ordenada, clara, honesta, que es una condición necesaria para que pueda generarse este proceso de reflexión, planeación, propuesta. Y ahí hay una enorme, yo diría que lo pondré en términos positivos, debemos esperar, y en su caso señalar y exigir que el gobierno que termina el presidente Enrique Peña tenga la construcción necesaria para dar una entrega lo más honesta, la más transparente que sea posible, a fin de que el nuevo gobierno sepa en qué condiciones recibe las estructuras institucionales que se harán cargo de lo que propongan. Pero creo que tenemos que poner el acento también en la responsabilidad que tiene esta administración que termina en hacer una entrega ordenada, transparente, honesta. Y ojalá esos sean los primeros gestos que veamos para poder construir lo que sigue. José, Waldemar. Sí, y habría que tener como una brújula que orientara todos esos esfuerzos. Y si a mí se me preguntara qué habría que poner en el centro, yo pondría el tema de la cohesión social que hace ya varios años la CEPAL puso sobre la mesa. Porque yo creo que al final, cuando se habla de un déficit en el crecimiento económico, cuando se habla de desigualdades, incluso cuando se habla de corrupción y otros temas,
Lo que también subyace es que este no es un país, sino muchos. Y muchos que viven en situaciones marcadamente diferentes y tensas. Y construir ese sentido de pertenencia a una comunidad nacional es eso, una construcción. Es decir, no se puede decretar. Y esa Sí, construcción... no se puede decretar la república para eso. Sí, la república se construye. se construye, con muchos de los elementos, pues por supuesto que se han puesto aquí, ¿no? Es decir, generando una base de satisfactores materiales y culturales para que pues, la gente se sienta incorporada a un proyecto, ¿no? Que a todos nos incumbe. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido. Yo he dicho muchas veces, sé que a Rolando no le gusta el término, que vivimos en un archipiélago, ¿no? De clases, de grupos, de pandillas, que no se ven como iguales, ni mucho menos. Y me gusta la metáfora porque en el archipiélago son islas que no están comunicadas. Y entonces ese es un escenario pues del que solamente pueden surgir tensiones, irritación, conflictos sin fin. Y deberíamos de tener un horizonte, ¿no? Queremos construir pues, un país para todos. Vamos a una pausa y seguimos. Archipiélagos, construcciones, construir la república, déficits y norte-sur, que no te gusta, Mario Luis. A mí el problema no es que no me guste, sino que me temo que cada norte tiene un sur ya. Así es, el sur en todas y partes desgraciadamente no hay norte en el sur, ¿no? Entonces esa es parte de la escisión que le preocupa a José Woldenberg. ¿No tendríamos entonces que plantearnos a fondo el tema de la organización federal de esta república, tal y como está definida en la Constitución? Que bueno, pues es el trazo del que debemos partir. Sin duda, pero el tema ahí, y déjame ponerlo en el centro, es que esperemos que en esas fechas la política y lo político sea el talante de quienes hayan obtenido el triunfo. Tendrán que convocar a todos, tendrá que realmente tener una visión de esta diversidad, de esta fragmentación, ¿no? Y tener gestos inmediatos para reivindicar la política o lo político como instrumento para construir acuerdos, bueno, la agenda de discusión que ojalá lleve a ciertos acuerdos. Ese sería, digamos, un escenario que sin duda sería necesario, condición necesaria para discutir república y todos los temas que hemos planteado. Entonces, el momento de la política y de lo político, pues debe explotar a su máxima expresión con los que van a conformar un nuevo gobierno, hablando con todos, sumando a todos, reconociendo a todos. Ese sería, digamos, la condición necesaria para poder avanzar y fortalecer la democracia, ¿no? Que en el fondo requiere de este proceso, más allá de la evidencia de que la estructura electoral del Estado funcionó y logró, digamos, conducirnos a unas elecciones. Enrique. En esta idea de poner la cohesión en el centro, planteo lo siguiente: la cohesión requiere inclusión y hacerse cargo de que algunos de los rasgos que apuntalan más el archipiélago, esta idea del conglomerado que no se comunica, son, uno, diferencias étnicas y la necesidad, por tanto, de tener una política claramente incluyente e igualadora en todos aquellos grupos indígenas, digamos, del país. Tajantemente, no puede ser que año tras año, conteo tras conteo, la pobreza extrema se concentre en los grupos y se sigan manteniendo étnicos, las ya profundas brechas. Ese es un punto. Segundo, género. Y abordar claramente políticas de igualdad que nos permitan cerrar la brecha hombres-mujeres. Tercero, tenemos las regionales. En efecto, considerando que ya interiorizamos al sur
en todo el país, pero que en efecto necesitamos tener una política regional claramente orientada al impulso de los estados que se han estado rezagando. Y partiendo de del reconocimiento de esas desigualdades, de la necesidad de avanzar en políticas de cohesión social, hay un tema central, que es el de la política social. En las campañas electorales no se habló expresamente de la reforma de la política social, como tampoco se habló de la agenda de derechos humanos. Pero yo diría, hay temas suficientes como para abordar la construcción de agendas de gobierno con objetivos que creo que están muy claros. Y yo diría, quizá convenga también considerar todos aquellos planteamientos que fueron más allá de las plataformas electorales. Grupos académicos, grupos organizados de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entre otros, hicieron muchas propuestas específicas. Creo que es buen momento, más allá del ruido de la campaña electoral, abordar todos esos planteamientos que creo, estoy seguro, tienen elementos muy valiosos para las agendas de gobierno. José Waldemar. Sí, Mario Luis habla de reivindicar la política, tú de hacer un esfuerzo por trazar desde la política, y yo creo que esa en buena medida es la clave. Es cierto, en la campaña electoral aparecieron muchas voces, muchas reivindicaciones, desde los grupos empresariales, sindicales, sí, organizaciones no gubernamentales que tienen agendas específicas de derechos humanos o de género o de, digamos, de defensa de los recursos naturales, lo que ustedes quieran. Pero esas agendas parciales tienen que ser conjugadas. Es decir, llamémosle el momento expresivo de las necesidades, de las iniciativas, es un momento fundamental, pero luego tiene que venir un momento en donde esas agendas puedan ser conjugadas en un horizonte. Y para eso es para lo que en un mapa de prioridades. En mapa de prioridades y que además se traduzca en presupuesto y en acciones específicas, es decir, para que no sean solamente un rosario de buenas intenciones. Ahora, para eso dicen los libros de texto, ¿no? Para eso es para lo que está hecha la política. Para que los órganos de representación sean capaces de asimilar esas reivindicaciones, jerarquizarlas, ordenarlas y ofrecerles un rumbo. Y este es el momento en que esas cosas deben de suceder, porque no va a ser la inercia quien construye eso, al revés. La inercia en sociedades como las nuestras nos va conduciendo a ser una sociedad cada vez más desigual. Y más desentendida, digamos, de la política, ¿no? Y en ese sentido, las inercias, usando esta figura, debemos tomar nota de estas inercias en el cual no solo no se habla de los derechos humanos, sino ya se vuelve visible el rechazo a los otros. En las campañas hubo señalamientos realmente de una enorme agresividad a los otros, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay que estar muy atentos a fin de que se logre realmente preservar la agenda de derechos humanos, generar el compromiso del Estado, pero a la vez estar consciente de esta permeabilidad de lo que mencionabas, que en el mundo parece que hay un corrimiento hacia una visión de rechazo a todos. Y eso va a exigir que rápidamente, en cualquier momento, el Estado, los nuevos dirigentes, tengan la actitud y el reflejo inmediato de saber que eso puede darse muy rápidamente, perder lo que ya tenemos en términos de garantías a la diversidad y a la tolerancia sexual, a todos estos derechos que ha costado tanto y que asumíamos, probablemente torpemente, que ya eran conquistas irrenunciables y que parece que hoy pueden estar amenazadas si no hay reflejo inmediato y si no se les pone en la agenda de prioridades, como bien decías, Rolando. Enrique. Bueno, agrego un punto adicional al tema que ponía Pepe sobre la mesa. La política se supone que para eso sirve, para concertar. Para agregar. Para agregar, ¿no? Sí, justamente para tratar de construir bien ese cemento que cohesione a la sociedad. Agrego un punto a esto. Hay que asumir que el país no se reinventa y que ni las instituciones ni las estructuras sociales cambian de la noche a la mañana. Así es la realidad.
y que por tanto hay que intentar todas estas nuevas agendas recuperando, rescatando todo aquello que este país ha desarrollado y ha desarrollado bien. Parecería ocioso decirlo, pero siempre creo necesario recordarlo. Eso implica no nada más rescatar proyectos, programas, servidores públicos que han hecho su trabajo y lo hacen profesionalmente, sino también recuperar todos aquellos procesos que vienen funcionando, porque a pesar de lo que muchos piensan, hay muchas cosas que en el país vienen trabajando dentro de cierta normalidad. Por tanto, este proceso no es tanto, no es obviamente de continuidad a secas, pero sí creo que es necesario asumir que en este proceso de transición y de construcción de nuevas agendas no estamos partiendo de cero ni reinventando al país ni a la realidad. Y eso creo que tiene implicaciones muy claras para el corto plazo. Y que tiene otra esfera, que de hecho José Woldenberg lo mencionó. Los partidos que por el proceso de campaña electoral adoptaron esta múltiple identidad, ¿no? En estas tres coaliciones, tendrán que hacer un proceso de verse en el espejo y ver qué identidad tendrán. O sea, hay una serie de tareas al interior de los partidos que yo no puedo imaginar cómo van a recuperar alguna identidad o cómo podrán transitar a este proceso en el cual estas coaliciones electorales pues tendrán otra manera de expresarse pasando el proceso. Entonces, los partidos también tienen una tarea muy importante en términos de su autorreflexión de qué sigue después de estas múltiples identidades que nos han planteado. Y no deberíamos, en vez de seguir aceptando muros como los de Trump, acabar con los muros y entrar en un momento de amnistía, entre comillas, electoral, es decir, que se formen partidos, que se facilite la formación de partidos y que los partidos existentes ya asuman que cerraron el mercado, pues, y resultó, como suele decir la teoría económica, totalmente ineficiente. Sí, si partimos de la idea de que no hay democracia sin partidos y que los partidos son cristalizaciones de corrientes que existen en la sociedad, que tienen un ideario y un programa y demás, pues por supuesto deberían de abrirse las puertas para que todos aquellos ciudadanos mexicanos que no se sientan identificados con los existentes, pues puedan forjar su propia opción. Lo que pasa es que en ese sentido sí hemos ido hacia atrás. Es decir, no solamente los requisitos para hacer un nuevo partido hoy son mayores que los de hace algunos años, sino que además la puerta de entrada a nuevas opciones se abre cada 6 años, cuando antes se abría cada 3 años, es decir, que en cada elección. En esta elección, la del 2018, no hubo un momento para el registro de nuevos partidos. Sí para candidatos independientes, pero no para nuevos partidos. Para el 2021 sí se empieza a abrir la puerta en el año 2019. Pero lo que quizá valga la pena subrayar es que, dada que la fama pública de los partidos es hoy tan baja, incluso quienes generan partidos tratan de que no se llamen de esa manera. Pero los partidos no son otra cosa que parte de la sociedad que se organiza para intentar ocupar cargos de representación. Y en ese sentido, los partidos son inescapables. Así es. Y yo creo que en esta tarea de reivindicar la política, debemos empezar por reivindicar la necesidad de que la gente se organice y se llame como se debe llamar, sin rehuir las palabras, partidos políticos, deliberar, generar agendas, y yo agregaría, pues de acá de nuestro establo, reivindicarnos la noción de planeación como un organismo fundamental para gobernar bien este archipiélago. Y para generar horizonte. José Woldenberg, María Luis Fuentes, Enrique Provencio, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.